La ciencia jamás estuvo en oposición a Dios. Los que estuvieron en oposición a eso fueron los científicos. La gente desconoce que Galileo Galilei nunca fue condenado por sus investigaciones científicas. Galileo fue totalmente custodiado por la orden jesuita y solamente el cardenal Bellarmino fue quien lo acusó de hermetismo. Lo que estaba preocupada la iglesia no era por una cuestión de interpretación científica, sino de perder el poder en cuanto que uno comprendiera lo que hoy nosotros entendemos como las leyes del Kybalión y el hecho de que el poder divino está dentro de uno y no está en un ladrillo puesto ahí en una catedral. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de los científicos. Quedan demasiado cooptados por su campo de investigación y se terminan alejando de la divinidad y la espiritualidad, pero cuando vos te terminás dando cuenta de que tenemos efectivamente un mundo creado con una firma y una geometría sagrada que te lo está diciendo en la cara, básicamente, ¿no? Entonces no te queda otra que volver a la divinidad. Lo que pasa es que no la divinidad institucional. La ciencia, como nosotros la conocemos en el mundo occidental, fue creada y manejada por la iglesia. Bienvenidos a Influencer Trip, el canal de la historia y los misterios de este mundo. Yo soy Martino y hoy tengo el placer de presentar a alguien que ha sido muy, pero muy pedido por nuestra comunidad. Le damos la bienvenida al gran y el maestro, Iru Landucci. Oye, gracias por estar acá. ¿Qué tal, Martino? Un saludo para vos, para tu audiencia. Bueno, muchas gracias, maestro, también es usted. A mí me gusta siempre pensar en que todos tenemos, ¿no?, algo para enseñar, si se quiere, pero también mucho para aprender, así que lo de maestro viene un poquito por esa dualidad, ¿no? Cada vez que uno pronuncia ¿qué tal, maestro?, es que de alguna manera implícitamente también se está abriendo a aprender algo nuevo. Así que gracias por invitarme a tu podcast y vamos a ver qué sale de esto. Maravilloso. Oye, me encantó eso que mencionaste, porque de hecho una de las cosas que por qué llamó mi atención el poder estar junto a ti y poder conversar en esto, que quizás es uno de los podcasts más libres que he tenido, casi no hay pauta, porque siento que eso que sale de ti, que es como tan natural, que tienes una, por así decirlo, una perspectiva histórica. Aquí en el canal nosotros hablamos mucho de historia, ciertos misterios dentro del canal, quizás varias conspiraciones, mucho de lo que podemos tratar dentro de lo que conversamos. Esa perspectiva histórica de todo lo que tú hablas, a mí me llama mucho la atención. Eso me gusta. Mirá, te agradezco. A ver, yo al igual que tal vez muchos de los que nos están escuchando, no pertenezco al mundo de la literatura ni de la historia, si bien mi profesión es animador de efectos visuales y motion grapher, o sea, yo me dedico o me dedicaba más que nada antes, tengo 43 años, digamos, y te diría que hasta los 38, 39 prácticamente mi día lo ocupaba la profesión, que a veces cuento que me eligió más que elegí, ¿no? Pero que amo, realmente de los 12 años la practico y siempre como autodidacta, porque en aquella época en Argentina no había ni siquiera escuela terciaria de efectos visuales o de motion graphics. Y siempre sí, lo que me empezó a llamar mucho la atención a la edad de los 19 años, 20 años, después de haber tenido, fue un poco el misterio detrás de quién maneja el mundo, ¿no? Pero claro, estoy hablando año 99, año 2000, no había internet como la conocemos, era por módem, salía muy caro, tus padres te regañaban porque para usar internet tenían que dejar de usar el teléfono. Claro, sí. No tenía internet en mi casa, en donde yo tenía mi computadora, pero sí la de un amigo, estaban los BBS, ¿no? Nos poníamos ahí un poco a ver qué onda. Pero no me interesé tanto en sí como lo sucedió después, en términos en sí de la historia. Ya había escuchado un poquito de masonería, yo vivo en la ciudad de La Plata, en donde justamente tenemos la catedral, una de las catedrales más grandes que hay en el mundo, y enfrente, obviamente, en la casa de la municipalidad, la masonería, ¿no? Ahí en la piedra fundamental que está en la famosa Plaza Moreno. Pero más que escucharlo no había sucedido, hasta que después de un desprendimiento corporal, a la edad de los 21 años, cuando volví al cuerpo sucedió todo muy rápido, pero quiero decir, pareciera que hubo ahí como una reconexión con tal vez algún nuevo camino y empecé a encontrarme con metafísica de Connie Méndez, empecé a indagar un poquitito en lecturas de ese tipo más esotéricas, y al poco tiempo, habrán pasado 4 o 5 años, y vi el documental de Zeitgeist, creo que todos lo hemos visto, donde se habla de la Reserva Federal, las religiones, el nuevo orden mundial y demás, y ahí comenzó
de alguna manera el entusiasmo por la historia, porque para mí la historia era la que te daban en el colegio y la verdad que mucho no me motivaba. Claro. Pero sí comencé un poco a meterme de lleno a partir de ese momento. Repito, no de forma académica ni ortodoxa, y creo que eso es una gran ventaja porque podés pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Como se suele decir, con lo que eso conlleva a veces, y en la época que hoy nosotros estamos transitando en internet, obviamente que hay tal vez demasiada información con pocas fuentes y más que historias son simplemente relatos en donde muchas veces quien lo cuenta se pone como protagonista y no dan ninguna prueba. Salvando esa cuestión que es la que más hay que filtrar, sí me volví bastante entusiasta, amateur de la historia, y obviamente con el correr del tiempo, cuando me metí en la Tierra plana y empecé a entender la cosmología, una de las primeras preguntas es quién está detrás de una Tierra esférica, y evidentemente salta todas las alarmas con la famosa orden jesuita, ¿no? Y bueno, y acá estamos un poquito haciendo un breve resumen. No, totalmente. Maravilloso resumen, porque hay partes de, si bien yo vengo consumiendo tu contenido y como bien decía en off, varios de los podcasts que has sido invitado, pero nunca había escuchado esa experiencia que tuviste. Esa experiencia astral, por favor, cuéntame un poco de eso. Sí, bueno, extracorporal, la conté varias veces. ¿Sí? Lo que pasa que a veces soy víctima de mis propios argumentos, que con el tiempo trato de ir flexibilizándolo, porque bueno, creo que cada uno va llegando el momento y se va ampliando. Hace poquito tuve, por ejemplo, el placer de encontrarme en Menorca con una muchacha de Argentina que hace visión extraocular. Y es fascinante, tengo aquí atrás los antifaces, y realmente ver en carne propia que alguien se pone un antifaz. Bueno, en este caso la chica se ponía 3 antifaces, ¿no? Estamos hablando del mejor estilo experiencia Jacobo Greenberg, ¿no? Pero que se pone 3 antifaces, que vos te los pones y ya con el primero no ves nada. Y esta chica se pone 3 antifaces y atraviesa literalmente los antifaces y ve como si, y ve como si no tuviese nada. Y le hice 1.500 millones de pruebas. Obviamente hay muchas personas que lo hacen, pero yo siempre lo estudié, lo leí, pero nunca lo experimenté. Entonces, no solamente al poder experimentarlo, sino incluso me hice muy amigo de Camila. Antes de ayer estuve en Mallorca, esto se está grabando obviamente el 14 de diciembre, pero antes de ayer estuve en Mallorca grabando con ella en Eclécticos un podcast de 4 horas donde tanto Luis como Johnny no lo podían creer cuando se puso los antifaces, que primero le probamos ya a ellos y que corroboraron que no se ve absolutamente nada, no hay truco. Y vos empezás a ver ahí cosas como que evidentemente el mundo no es solamente material, ¿no? Sino que hay una gran parte justamente metafísica, o sea, más allá de lo físico, que es la que el sistema, para nosotros con la doctrina copernicana, más mantiene atado, ¿no? Porque muchas veces, ahí decía en el podcast, la gente se preocupa por si utiliza pasta de diente con flúor que le seca la glándula pineal, y lo que más te seca la glándula pineal son las creencias. Y yo a los 21 años tuve una experiencia extracorporal. No fue un viaje astral, sino que fue un desprendimiento corporal. O sea, yo estaba durmiendo 10, 11 de la mañana, un día martes, por decirte, y sentí que me caí de la cama, como si hubiese impactado realmente, pero no impacté contra nada. O sea, yo sí me caí, seguía teniendo la visión en primera persona, o sea, seguía viendo mis manos, mis brazos, como la estoy viendo ahora, pero no había ruido, no había dolor, no podía mover las piernas, no me molestaba, me empecé a arrastrar, y terminé salir. Yo estaba en la casa de mi madre, una casa profunda, larga, entonces la habitación estaba acá atrás y yo terminé avanzando hasta la puerta de la casa en modo etérico, por así decirlo. Claro. Y después cuando volví al cuerpo, bueno, se dio una situación en donde sonó el timbre, yo veía una mancha violeta ahí en la calle porque la luz que entraba me cegaba los ojos en el astral, por así decirlo. Pero cuando volví al cuerpo, volví a sonar el timbre, fui a atender y efectivamente había un empleado de la empresa OCA, que es un correo, un servicio de correo postal en Argentina, donde digamos, la vestimenta de empleado es color violeta, completamente violeta. Entonces, bueno, ahí fue cuando me empecé a preguntar qué demonios es esta realidad. Y bueno, al poco tiempo di con el libro de Metafísica de Connie Méndez, y ahí comenzó un camino hermoso, en donde los primeros años fueron más, si se quiere, espiritual, gnóstico, esotérico, de primer grado, obviamente, ¿no? Estamos hablando de Connie Méndez y demás, no estamos hablando de lecturas complejas como después vinieron.
Y después vino la parte de Sayges que me metió, si se quiere, en el mundo de ese gnosticismo aplicado a la ingeniería social, a la política y al control de masas. Y después, con el tiempo, en el 2015, en noviembre, llegó la Tierra plana y para mí, o la doctrina copernicana, y para mí me encajó todo ese bagaje previo, ¿no es cierto? Entiendo. Iru, ¿tú crees que las personas que tienen este tipo de experiencias son, por así decirlo, elegidas o tienen que tener este viaje, esta experiencia para tener un sentido en su vida, para que puedan entregar quizás un mensaje? ¿Hay algo afuera quizás que da esta información para uno despertar de cierta forma? No, mira, yo creo que al contrario, yo creo que eso, por lo menos en lo que yo con el tiempo después fui indagando, ¿no? Yo antes de dar con la salida corporal, estuve 2 años, de los 19 hasta los 21, me juntaba siempre con un grupo de amigos y hablábamos mucho, no importa, arrancábamos una conversación hablando de fútbol, pero después, a medida que la noche iba entrando, ¿no? Y uno iba... me acuerdo, tomábamos, literalmente éramos de jugar mucho al ajedrez, tomar un tecito, ¿viste? Porque lo hacíamos también días de semana, entonces tampoco nunca fui mucho del alcohol ni nada por el estilo. Tuve mi momento, obviamente, como te lo propone el sistema, ¿no? 17, 18, 19 años, pero nunca fui de ese palo. Y nos juntábamos a charlar, a jugar un ajedrez, a jugar al Call of Duty, claro, por así decirlo, al Comandos en esa época. Y terminábamos hablando de la muerte. Por H o por B terminábamos hablando de la muerte como un agente, en realidad, destructor del espíritu, ¿no? Como esta idea de, bueno, ¿por qué uno se va a forzar en la vida si total te vas a morir? Recuerden que ya estábamos hablando de 18, 19 años, de la época del 97, 98, ¿no? Del siglo pasado. Era otra la información que corría, ¿no? Pero esta idea de, bueno, hay que alocarse porque total la vida es una sola y después cuando terminaban esas charlas que yo me iba a dormir, me agarraba angustia pensar en la inexistencia, porque la doctrina copernicana lo que propone es que cuando uno muere, sos pura y exclusivamente materia, que aunque esté animada esa materia, porque nosotros hoy sentimos que estamos animados, tenemos conciencia, se habla de alguna manera de todas esas dimensiones, pero igual, la propuesta final es que nosotros venimos de una evolución de millones de años, que somos provenientes del primate / simio, y que obviamente cuando morís todo se apaga y se termina, ¿no? Yo estoy hablando desde la doctrina copernicana científica, después la creencia religiosa, eso depende en cada uno, todavía está eso como para contrastar, pero la persona que se vuelve materialista, que se vuelve ateo materialista, tiene la creencia de que se termina todo cuando uno fallece. Claro. Y eso en determinado momento de la vida, bueno, a mí por lo menos me deprimía. Entonces yo preguntaba, realmente hacía el esfuerzo intelectual de imaginarme la inexistencia, lo cual es absurdo porque no estamos capacitados, no tenemos el software para imaginar la inexistencia desde el momento que estamos existiendo. Es imposible. Es más, yo me acuerdo que me imaginaba que morir era como una especie de extensión científica de irse al cielo. Obviamente al cielo no nos íbamos a ir porque ya viajamos en aviones y vimos que ahí no es el fin. No hay un paraíso, sí. No hay un paraíso, pero me imaginaba que nos íbamos fuera del planeta Tierra, ¿no? Como al espacio exterior, por así decirlo. Okay, sí. Repito, a 1998, ¿no? Todavía no había salido ni Matrix. Entonces, me trataba de imaginar que morirme era cerrar los ojos y estar así como acostado en reposo, pero en lugar de en un cajón, en un velatorio, estaba flotando en el espacio exterior, ¿viste? O sea, repito, es imposible imaginarse la inexistencia de uno mismo. Es como si fuese un firewall que tenemos. Pero bueno, hacía ese ejercicio y preguntaba, ¿viste? Me preguntaba a mí mismo, ¿cómo será? ¿Qué será la muerte? Y así estuve un año y medio, con esa pregunta que, claro, a mí me gusta, siempre lo digo, ¿no? La palabra en inglés de cuestionar, porque en realidad esa pregunta era una cuestión, era una situación de cuestionar, que en castellano a veces está mal visto decir cuestionar, pero porque se dice preguntar, claro, pero en inglés se dice question, y no suena mal. I have a question, no suena mal. Y justamente la palabra question en inglés está bastante bien enraizada porque tiene la raíz quest. O sea, una question es una búsqueda. Sí. No es que estás esperando la respuesta.
sino que simplemente cuando vos haces la pregunta, lo que tiene que suceder es que vos salgas a buscar esa quest para obtener la respuesta. Y después, con muchas temáticas, lo que te das cuenta es que la respuesta era lo menos satisfactorio que existía, que lo que más te hizo, de alguna manera, enaltecer fue el camino en ese caminar en búsqueda de la respuesta. Y yo creo que, volviendo a la pregunta tuya, hice todo este preámbulo para que se entienda que esto no es la cuestión del viaje astral o la experiencia extracorporal, o mismo lo que comentaba Camila, ¿no? Cuando le preguntaban, pero bueno, vos sos canalizás, ¿por qué tenés la capacidad de ver a través de los antifaces? Porque lo quiero hacer, porque lo quise hacer, porque hice la pregunta y porque investigué. Y lo mismo te diría yo creo que aquellos que preguntan hay, ¿no? Como decían el poimandrés egipcio, hay una fuente universal que te da la respuesta, que te marca el camino. Entonces, más que ser elegido para transmitir un mensaje o no, acá el tema es, vos tenés ganas de empezar a preguntar cómo se hace un viaje astral, cómo se hace un desprendimiento corporal. ¿Tenés ganas de, cuando estás sintiendo que está saliendo del cuerpo, que te agarra bastante miedo, no bloquearte a vos mismo diciendo, no quiero que me suceda más esto? Porque lo que muchos hemos tenido, creo que el 100% de la humanidad ha tenido, puede ser que algunos no lo recuerden, son parálisis del sueño. Y sin embargo, la parálisis de sueño, ¿no? Ese estado en el que parece que estás consciente pero no te podés mover, muchos lo bloquean, les da tanto terror y miedo que terminan pidiendo que no quiero que me pase más esto, y es lo que termina sucediendo. Entonces yo creo que todos tenemos, el cuerpo del ser humano es creado imagen y semejanza de este cosmos. Somos eléctricos y magnéticos, igual que es el cosmos no es gravitacional en absoluto, es lumínico y magnético, y por lo tanto tenemos esas propiedades todos. El tema es que no todos tenemos el mismo deseo de salir a buscarlas, nada más que eso. Totalmente. Y además podemos pensar de que esta misma filosofía también se puede aplicar a prácticamente todo en la vida. Pero totalmente, ¿no? Eso es así. O sea, el tema es, lo explica muy bien varias escuelas gnósticas, desde la Cábala hasta justamente sincretismo, ¿no? Digamos, la propiedad principal que nosotros tenemos es que somos creadores. Realmente somos creadores. Nosotros internamente tenemos el God, que lo hablaba con Víctor Brosa, ¿no? El God, como la generación, ordenar y destruir, que eso es lo que hace un Dios. Genera, ordena y destruye. La persona o el ser humano que no se asume como creador o co-creador puede entrar en la demencia y el delirio. O sea, una persona no puede estar sentado en el sillón 24 horas sin crear, o sea, sin crear algo. Sí, se vuelve loco. Porque te volvés loco, porque la función primordial tuya es venir a este mundo a crear. Entonces, si vos no creás, entonces empezás a orientarte tal vez para lo que nosotros conocemos el mal. Muchas veces, aunque parezca una sencillez, ¿no? Cuando la persona no tiene algo para hacer, ¿qué hace? Critica al que está al lado. Y empieza, ¿no?, los problemas, porque justamente la persona que critica es la que no hace. El crítico de arte es el que nunca fue artista, ¿me entendés? Porque si alguna vez fue artista, te va a decir, no, yo no soy crítico, yo fui artista o soy artista y tengo la capacidad tal vez de dar una opinión, ¿no? En el buen sentido. No, y muchas veces también ayudas al resto, o sea, si yo tengo todo este bagaje creando arte o lo que sea, y alguien comienza ese camino, yo no te voy a criticar si es que no es para ayudarte o a construir, claro. Sí. Totalmente. Entonces, bueno, hay que asumirnos desde ese lado, ¿no? No hay nada que nos rodee, salvo la naturaleza, que no haya sido creada por la visualización y el corazón de un ser humano. Entonces, desde ahí creo que todos tenemos esa capacidad de creadores, de creación, y bueno, por suerte a no todos nos gusta crear lo mismo, lógicamente, si no el mundo sería demasiado monótono. Sí, eso es cierto. Por eso tenemos distintas formas de ver el mundo, quizás distintas creaciones, como tú bien dices, a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad. Y hablando de la creación misma, Iru, ¿tú crees que fuimos creados por una inteligencia superior o un Dios? Bueno, es que esa justamente, ¿no? Tú crees, ya está implícito en la pregunta, ¿no? Creer es crear. Y claramente, o sea, el punto es que, te repito, es como la otra vez lo decía también en un podcast, o en una entrevista, que decía, es como que vos entres a un bosque y te encuentres una cabaña perfectamente hecha, ¿no? Con la puerta, la ventana, entras y está la chimenea prendida, los sillones, todo, pero no hay nadie adentro, está la cabaña vacía. Entonces vos entrás y decís,
O acá pasó un viento huracanado que arrancó todos los árboles en el proceso de estar girando en el huracán, los cortó y cuando se fue el huracán cayó todo acomodado hasta que incluso se prendió la chimenea, o esto alguien lo creó. Y entonces, o sea, es como demasiado, ¿no? Lo que pasa que, claro, nosotros siempre también está en el gnosticismo la cuestión del ángulo recto versus la onda. ¿No? O sea, el ser humano, de alguna manera, el ser humano produce ángulos rectos, la naturaleza no produce ángulos rectos, entiéndase desde el punto de vista filosófico. Entonces, claro, uno tiende a ver la naturaleza como un proceso caótico, ¿no? Yo te estoy hablando en términos de creación. Después, con el tiempo, obviamente, y estudiándola, desde un Fibonacci hasta una proporción fin, nos damos cuenta que hay un sello que nosotros lo conocemos como geometría sagrada. Cuando hablamos de geometría sagrada es porque tiene un patrón, tiene un orden justamente. Sí. Y si hay un orden, tuvo que haber un ordenador. La ciencia, digamos, más ortodoxa, se cree que la gravedad es el gran ordenador, lo cual, bueno, para mí es algo muy tomado de los pelos. Primero porque la gravedad en sí significa gravitas, que significa peso, es una cualidad, una propiedad que tiene la masa, entre comillas. O sea, no tiene ningún campo la gravedad. De hecho, la gravedad en términos clásicos newtonianos, el propio Isaac Newton lo deja escrito de su puño y letra, que la pueden ver en Cambridge Project, The Newton Project en la Universidad de Cambridge. Están sus cartas que dice, bueno, ninguna persona competente y con estudios filosóficos suficientes como para entender este mundo aceptaría que la gravedad es propia de un cuerpo solamente por tener masa. Tiene que haber algún agente intermediario. Él estaba de alguna manera haciendo alusión al éter, básicamente. O sea, no es que el cuerpo, por solamente tener masa, ya tiene inherente una propiedad de atracción de otro cuerpo, porque si no, entonces esto tendría que estar constantemente haciendo una atracción. Como eso no se pudo demostrar, Albert Einstein planteó que existe un campo gravitacional que en realidad es que la masa de un objeto curva el tiempo y el espacio. Pero entonces uno diría, bueno, entonces ¿cuánto tiempo hay en un metro cúbico? Porque vos no podés curvar un concepto, el tiempo es un concepto, el tiempo no existe, como decir que uno curva el amor y por eso la mujer se cae hacia uno, ¿no? O sea, o el hombre se cae hacia uno porque esa mujer curvó el amor, o yo curvé la tristeza y por eso que me cae una lágrima. No existe tal cosa como curvar el tiempo y el espacio porque son conceptos humanos. De hecho, nunca fue demostrado eso. Lo que sí fue demostrado es que todos los cuerpos tienen cargas eléctricas y magnéticas. La Tierra tiene una carga negativa, el cielo tiene una carga positiva, en el medio está todo lo que es material y obviamente el equilibrio, el balance y la repulsión, digamos, y la atracción sí lo genera la electricidad y el magnetismo. El magnetismo puede atraer y puede repeler. Por lo tanto, puede generar un equilibrio y un balance que es lo que nosotros tal vez determinamos o nombramos como órbita. Entonces, cuando vos empezás a ver que una flor tiene una determinada una partícula de nieve que cuando la ves en el microscopio tiene, o del agua, ¿no? Con Samura Emoto, por ejemplo, cuando vos empezás a ver esa geometría sagrada, el gran ordenador es la electricidad y el magnetismo. Hoy nosotros con la cinemática podemos ver justamente cómo un campo magnético produce realmente esas formas increíbles, ¿no? Que antes solamente se podía ver con viruta de hierro y solamente podía verse un plano nada más de ese campo magnético, pero hoy en día con luz y con una ferrocélula podemos ver realmente que un imán en realidad lo que produce es un campo toroidal. No es simplemente un campo magnético, es realmente una dona, ¿no? De ahí la simbología de la Madonna, de la gran dona, etcétera, etcétera. O de Dora, ¿no? La expresión de Dora que también viene de ahí, donut, Homero que le gustaban las rosquillas. Y no lo digo en chiste porque recuerden que el pelo de Homero es una fórmula matemática, los que crearon Los Simpsons tenían muchas cuestiones que les gusta mucho ese jueguillo, pero quiero decir, nosotros estamos dentro de un gran doble toroide, todo es toroidal, por eso todas las palabras terminan de movimiento, refieren a tor, motor, rotor, tractor, todo lo que vos te encuentres con tor o vor, ¿no? Vórtice, tornado, es porque todo se mueve en un toroide.
no hay nada que se mueva en línea recta. El hombre crea líneas rectas. Entonces, Claro. el tema, volviendo a tu pregunta, y perdón que me exprese demasiado antes de concluir, por eso estamos acá. es que hay demasiados elementos para entender de que hay una generación, un orden y un proceso destructivo para volver a crear y ordenar. El tema es que nosotros como seres humanos tratamos de poner el quién por delante. Tal vez a lo máximo que podemos llegar es al cómo. ¿Cómo se generó esto? Bueno, eléctrica y magnéticamente, por eso Zeus refiere al trueno, que es la electricidad, obviamente. Thor refiere también a la electricidad, ¿no? Al martillo que quiere romper el gran domo. O sea, sabemos que estamos en una creación, que no es producto del tiempo, no es producto de la naturaleza, ¿cierto? Bueno, la naturaleza, o sea, simplemente es una palabra para describir lo que no fue creado por el ser humano. Okay. Nosotros podemos identificar cualquier objeto que haya sido creado por el ser humano, pero nosotros aparecimos en un mundo ya creado. Entonces, solemos llamar naturaleza a aquello que el ser humano no creó. Pero nadie sabe quién lo creó. Lo que sabemos es tal vez cómo se creó y cuáles fueron los comienzos de eso. Obviamente la ciencia ortodoxa te lo va a llevar al Big Bang y te va a plantear que el dios tiempo, después de 13.500 millones de años, dio lugar a esto, ¿no? Que cuando uno se pone a analizarlo es bastante religioso el asunto, porque tendríamos que comenzar pensando en cómo puede ser que haya aparecido... No, pero aparte el primer grano de tierra, cómo se acumuló para terminar formando un planeta de tierra. Claro. ¿No? De las características y los tamaños que nosotros tenemos. O sea, cuando el polvo tuvo la suficiente masa para atraer a otro polvo y después otro polvo y después en el medio de en el medio de un universo en expansión yendo a millones de kilómetros por hora. Lo que pasa es que todo eso es religioso igual, porque del polvo vamos, del polvo venimos, al polvo vamos. Es la misma analogía, también por eso los astronautas se visten de blanco, porque bajan como los ángeles, por eso también está toda la cuestión del heliocentrismo representado religiosamente como ese Jesús, donde están los apóstoles que representan los signos zodiacales. O sea, toda esa astroteología fue ayornada a una ciencia moderna que sigue basándose en el mismo culto, solamente que uno piensa que es ciencia, pero en realidad si uno busca en el espacio exterior, por ejemplo, y pone los pilares de la creación, le va a mostrar la NASA a través de Hubble, ¿no? Como si fuesen 4 pilares de nubes de Magallanes, pero están poniendo los pilares de la creación, ¿no? Claro. Porque supuestamente la Tierra está apoyada en los pilares, ¿no? Por eso no se mueve, es estática y está recubierta con un domo, que figura en el Génesis babilónico, que luego fue transmitido al hebreo. Y para cerrar, ya te digo, no hay lectura que de manera muy implícita ya te esté diciendo que este mundo fue creado, no sabemos por quién o por quiénes o cómo, cómo sí, tal vez, eso es una teoría que es la eléctrico-magnética, pero nadie sabe quién es o quién. Claro. Y por otro lado, te pensás que la ciencia moderna no te dice cómo fue creado, ¿no? A través del Big Bang, y lo que la gente no sabe es que el Big Bang es una teoría de Georges Lamaitre, un católico belga orientado por la orden jesuita, que tomó la idea de Edgar Allan Poe en un libro llamado Eureka. O sea, ni siquiera es una teoría científica, el tipo mismo lo dice. Yo leí el libro Eureka de Edgar Allan Poe quiso dar un ensayo sobre el huevo primigenio tomado de las culturas chamánicas, el gran huevo cósmico, y eso se trasladó matemáticamente para que parezca una teoría científica. Y después Edwin Hubble plantea la expansión del universo. Pero cuando vos vas a la cosmología y a la cosmovisión del mundo moderno, es exactamente igual que lo planteaban los sumerios, pero con otra pintura. Claro. O sea, podemos decir que al final, hoy día, y tuve una conversación con José Carlos González Hurtado, que también estuvo en Worldcast, el presidente de la cadena de televisión de EWTN, ¿cierto? Y con él discutíamos un poco, porque él dice que la ciencia y Dios no se separan. En cambio, hoy día la mayoría de las personas dicen, no, es que si yo soy más científico, no soy tanto religioso. Pero lo que tú estás diciendo es que casi sin mostrarse, casi como desde las sombras, efectivamente la ciencia se basa en eso. Bueno, la ciencia como nosotros la conocemos en el mundo occidental, obviamente fue creada en un ámbito eclesiástico. La metodología de la ciencia fue creada y manejada por la Iglesia.
literalmente, porque aparte de ellos también en términos europeos o judeocristianos fueron quienes organizaron la educación. O sea, antes todo lo que tiene que ver con antes de que las universidades se formaran, la cuestión de ir a los monasterios, está bien, se hacían traducciones de la Biblia, ¿no? Y había otro tipo de lecturas, se escribía mucha alquimia y demás, pero quiero decir, el 0,00001% de la población tenía acceso a leer y escribir. El resto era trabajo en la tierra, ¿no? Básicamente. Entonces, a medida que se fue organizando toda ese gran poder vaticano, donde estaban metidos los nobles. Por ejemplo, no sé, la gente desconoce que Galileo Galilei nunca fue condenado por sus investigaciones científicas. De hecho, las investigaciones científicas de Galileo Galilei fueron financiadas por la Iglesia. Estaba el príncipe Chesi, los Medici, que le financiaban todo eso. Los Medici te habían puesto ya papas. Obviamente, de Galileo fue... y eso sale hasta en el diario El País oficialmente. El Galileo fue totalmente custodiado por la orden jesuita y solamente el cardenal Bellarmino fue quien lo acusó de hermetismo, que fue lo mismo que lo llevó a la hoguera a Giordano Bruno, obviamente. No fueron las investigaciones científicas, sino el hecho de, en ese momento, Cosimo de Medici estaba obsesionado con la traducción de la Tabla Esmeralda. Por eso también vemos tanta presencia ritualística egipcia en el catolicismo, porque viene de ahí todo eso. Entonces, lo que estaba preocupada la Iglesia no era por una cuestión de interpretación científica, sino de perder el poder en cuanto que uno comprendiera lo que hoy nosotros entendemos como las leyes del Kybalión y el hecho de que el poder divino está dentro de uno y no está en un ladrillo puesto ahí en una catedral. Y por eso fue prendido fuego Giordano Bruno y por eso Galileo Galilei tuvo un proceso que no llegó a nada y de hecho Galileo Galilei fue nombrado como el primer director de la Universidad Pontífice Vaticana en el año 1603, que hasta la fecha de hoy sigue existiendo, y de hecho no solamente sigue existiendo, sino que esa universidad es la universidad con mayor cantidad de premios Nobel en el mundo, de donde siguen surgiendo las grandes agendas. Lo que nosotros hoy conocemos como Agenda 2030 es el Laudato Si, que sale del Vaticano, en donde se habla de todo esto. Entonces, la ciencia jamás estuvo en oposición a Dios. Los que estuvieron en oposición a eso fueron los científicos, no la ciencia, porque la ciencia vino de ahí, y la ciencia es un gran instrumento de comprensión de la naturaleza y que nos ha dado una ventaja excelente sobre, de alguna manera, el poder hegemónico, porque la ciencia también ayudó a liberar. Lo que pasa que, como decía el propio Pasteur, el cual no es un santo de mi devoción por toda la mafia con la que transó, me quedo más con un Béchamp, me quedo más con un Dr. Hammer, pero el propio Pasteur se dice, ¿no?, que hay una frase muy célebre que decía: un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucho de ella te acerca a Dios. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de los científicos, quedan demasiado cooptados por su campo de investigación y se terminan alejando de la divinidad y la espiritualidad porque solamente están viendo su partecita de estudio. Pero cuando vos empezás a atravesar todo eso, te terminás dando cuenta de que tenemos efectivamente un mundo creado con una firma y una geometría sagrada que te lo está diciendo en la cara, básicamente, ¿no? Entonces no te queda otra que volver a la divinidad. Lo que pasa es que no la divinidad institucional. No, esto no se trata de volver otra vez, existe Dios y es el Dios católico, así, así. Exacto, claro. O sea, se podría buscar un Dios más interno, como bien decías, o esa divinidad. De hecho, que no se me vaya la idea, pero estoy seguro que hace poco sacaron una fotografía sobre, que era como de... no recuerdo bien, eran como dos protones, dos fotones, algo que colisionaban y era la forma de yin y yang. Bueno, lo que pasa es que todas esas fotografías son un verso, maestro. ¿Qué querés que te diga de mi punto de vista? O sea, fotografía, no se puede fotografiar un fotón. No existen las partículas. No existe ni una sola partícula. De hecho, nosotros mostramos con Víctor, creo que lo llegué a mostrar, pero hay catedráticos que dan sus charlas incluso en la Universidad de Oxford y demás que te dicen, bueno, en realidad nosotros lo que entendemos como partícula es un cuento mal contado. Antes, hace mucho tiempo atrás, para tratar de explicar un modelo en donde, justamente, el problema ¿cuál era? Es que la luz es una onda. Lo que pasa es que para que la luz
viaje, Ajá. tiene que haber un medio, porque cuando hay una onda involucrada, una onda no puede viajar como tal, porque no es una cosa la onda, sino que es una consecuencia de algo, que es un campo. Entonces la onda de la luz se propaga. Pero debido a que se había aceptado la doctrina copernicana, el modelo de Galileo, las órbitas de Kepler, y no se había nunca podido demostrar esa cuestión de bueno, fueron pasando Newton, etcétera, etcétera. El tema es que ellos asumieron que nosotros somos una esfera dándole vueltas al Sol en un universo en expansión, más allá que en ese momento no se creía en un universo en expansión, pero no importa, lo que se creía era que el universo está vacío. Entonces, claro, si está vacío, la luz no puede viajar, porque en realidad no se puede propagar, porque si está vacío el espacio exterior, ¿cuál es el medio por el cual la luz se propaga? Si está vacío. Entonces, esta gran discusión científica llevó a decir, bueno, entonces la luz tiene que ser una partícula, porque si el universo está vacío y la luz viaja, es porque son pequeños bolitas que viajan en la inmensidad del espacio y llegan hasta nosotros. Y esas bolitas le vamos a poner el nombre de fotón, pero nunca jamás demostraron que exista tal cosa. O sea, sería un concepto. Es un modelo, que comenzó, ¿no? Con estas partículas victorianas, donde son los puntitos y el átomo tiene, ¿no? Ahí el electrón y esto, que le da la vueltita, que tampoco jamás se demostró, obviamente. Pero todo eso fue cambiando a medida que se fue avanzando en el tiempo y comenzamos a entender un poco más la cuántica, y entonces empezó el principio de incertidumbre. ¿Entendés? Entonces, claro, bueno, no, es que en realidad es verdad, sí, no, es que la luz a veces se comporta como onda, pero a veces se comporta como partícula. Claro, o sea, puede variar. Claro, no, la luz es una sola y vos la estás interpretando a tu conveniencia como una o como la otra. Entonces, el tema es que, en definitiva, lo que existen son los campos. Y lo que nosotros llamamos partícula es cuando en ese campo se induce el mínimo de energía como para que el campo ese se excite. Entonces vos imagínate que tenés el agua y yo te muestro, en una foto te muestro simplemente una gota de agua separada del campo, o sea, separada del resto del océano. Te muestro la gota acá en el aire y abajo vos ves el océano. Entonces yo te digo, mira, ahí está, una partícula de agua. Y vos decís, no, eso es parte del agua que simplemente se le indujo energía y se separó, pero vuelve a caer adentro del agua y sigue formando parte del campo. O sea, no estoy viendo la columna que tiene la gota de agua, pero es todo un campo, entre comillas. Entonces, claro, el tema que también volvemos a lo mismo, o sea, la ciencia se focaliza, por ejemplo, en fotones, en electrones, pero la religión te dice que nosotros, ¿qué somos? Seres de luz. Y es lo mismo. O sea, vos ahora sos un fotón. Lo que pasa es que cuando, que pasa es que cuando vos te compartimentizan la cabeza y las ideas, vos te quedás esperando que para poder hacer o poder tener la propiedad de ser un ser de luz, no en términos de New Age, es que no, bueno, es que la ciencia recién está investigando el fotón. Y vos te limitás, tu creencia se limita pensando que hasta que la ciencia no diga que, viste, te dicen cada tanto, salen noticias, hemos logrado teletransportar un fotón. Y vos te quedás esperando que aparezca la cabina de la película La Mosca, en donde, bueno, algún día yo me voy a poder meter y todos mis fotones se van a... Y cuando vos decís, pero eso lo haces a voluntad propia, eso es un viaje astral, es una bilocación, vos dejás tu cuerpo en la cama y salís astralmente y te vas y te teletransportás, pero no físicamente. Entonces la ciencia moderna, ateo-materialista, te termina todo tratando de limitarlo. Eso. A que si no existe una nave no podés viajar, a que si no existe esta máquina, si no existe aquella cosa, a que nosotros no somos creadores. Claro, y que nosotros no somos luz. O sea, los seres de luz son los pleiadianos, la Confederación Galáctica, pero vos no, vos sos de carne. Y sos hueso y sos materia y te vas a disolver y te vas a exterminar. Y vos decís, bueno, puede ser que este sea el avatar en este mundo material, pero internamente nuestro cuerpo está manejado por electricidad y magnetismo. Ni siquiera el corazón es una bomba, o sea, ni siquiera es una bomba mecánica el corazón, es la electricidad de la sangre que hace bombear el corazón. O sea, todo es un fotón, si lo querés ver desde ese lado. Totalmente. Entonces, claro, cuando vos entendés eso, empezás a decir, bueno, entonces yo cómo interactúo con la electricidad y el magnetismo, cómo interactúo con las frecuencias. Y entonces empezás a irte a todo este tipo de prácticas que en definitiva, como todo es un toroide, incluso nuestra manera de hablar, todo emite eso, entonces vos tenés que irte
al famoso y querido Templo de Salomón. Sol, Om, Mun. Nosotros estamos dentro del Templo de Salomón porque estamos dentro del templo controlado por la vibración, que es el Om, la luz, que es el Sol, y el magnetismo, que es la Luna. Y entonces ahí empieza toda esta alquimia en donde uno intenta, no te queda otra, o sea, vos para poder interactuar con la divinidad, lo tenés que hacer a través de vibración y frecuencia, que es el sonido. Claro. Por eso las religiones dicen, y Dios dijo, hágase la luz. O sea, vos tenés que primero decirlo para que luego se haga. Sí, sí, totalmente. Y ahí volvemos otra vez al mismo punto. Iru, ¿tú crees que, bueno, volvemos al tú crees, pero el hombre... Muy bien, claro. Sí, claro. Tú piensas, podrías decir tú piensas, claro. El hombre antiguo era mucho más sabio, espiritual y quizás mentalmente que el actual. Yo creo que era más creyente y eso lo potenciaba. Okay. Porque en definitiva, viste, decir más sabio, bueno, sabiduría viene de saborear, ¿no? De ahí viene la sabiduría, justamente. Entonces, ¿quién es más sabio? Aquel que no sabe nada de una ecuación matemática, no te puede construir un edificio de 140 pisos, pero tomó ayahuasca y sabe de alguna manera lo que tiene que hacer antes de desencarnar. Claro, totalmente. O el tipo que está totalmente escolástico, con 7 másters, que le termina agarrando un cáncer, ¿no? de riñón porque no supo cómo manejarse en su territorio de la medicina germánica. Es un buen punto. No, claro, entonces, por eso lo englobaban en un tema así como más espiritual, o lo que tú bien decías, ¿cierto? Casi como en lo que hay dentro de nosotros. Y lo que quizás hoy día la New Age, la ciencia y todo nos limita. Que no somos los seres de luz. Lo que sí me da la sensación, porque yo no estuve en ese pasado, no lo recuerdo si estuve en otra vida, pero lo que sí me da la sensación es que estamos en la mejor época de mayor acceso a información para que uno pueda de alguna manera instruirse, saborear el conocimiento, saborear la información y ponerla en práctica. Y sin embargo, la mayoría de la gente elige distraerse. Toma la información como entretenimiento, entretener y mentir, entretenimiento, en lugar de tomar la información como un camino de sabiduría. El sistema en ese sentido es bastante inteligente. ¿Por qué? Porque nosotros hasta la fecha tenemos acceso a través de internet a esa gran malla que dicen algunos que decía una de las profecías Hopis, que el cambio venía cuando la gran telaraña uniera al mundo. Y tenemos acceso a una tremenda librería de la Alejandría, libre. O sea, ni siquiera es que, no, libre, pero el sistema te dice, sí, pero usala para descargarte esta serie, este programa, mirá la televisión, no te informes, seguí con esto, aquello, lo otro. Que no digo que de vez en lo que fue, no digo que de vez en cuando uno no pueda relajarse y decir, quiero desconectar un rato y ver algo, ¿no? Lo que pasa es que ya no es lo mismo aquella persona, por ejemplo, aquella persona que ya se metió en todas estas temáticas y se metió en la información alternativa, cuando ve una película que te quieren contar una historia distinta al 11S, y vos ya sabés cómo fue. Entonces, por más que te quieran decir que entendés que no, así fueron los fajanos, que fueron, vos ya sabés que no funciona así. Cuando vos ves una película que habla sobre catástrofes climáticas y vos ya tenés todo esto, decís, no, claro, me querés vender esta, aquella y la otra, pero en realidad es... Entonces, en ese sentido, claro, vos podés relajarte realmente porque terminás entendiendo que la televisión lo que busca es programar y canalizar. Por eso son programas y canales de televisión. Pero si vos ya tenés los anticuerpos, lo podés tomar realmente como entretenimiento. Claro. El problema, o como diversión, o como distracción momentánea. El tema es cuando la persona no tuvo ningún tipo de despertar y sigue enchufado a ese aparato que sigue estando todavía registrado, en la patente de Google la pueden buscar, como dispositivo para manipular el sistema nervioso. Por eso uno ve una película de Disney y se pone a llorar, a pesar de que sabe que es mentira. Y bueno, si te hace llorar, entonces te hace elegir a quién votar, te hace elegir a quién insultar, cómo drenarte la energía, cómo terminar quejándote sentado en un sillón y al otro día no tenés ganas de hacer nada, etcétera, 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 ¿no? Claro, te meten ahí en tu cerebro, en tus sentimientos y todo, y como tú bien dices, claro, te empiezan a moldear como ellos quieren finalmente cómo funciona. Déjame, ¿cómo es que se dice entretenimiento en alemán? Unterhaltung. En alemán, entretenimiento se dice Unterhaltung, que significa mantenerte la cabeza abajo. Wow.
Porque todo es programación neurolingüística. Entonces, te lo están diciendo así, ¿no? No pienses, no levantes la cabeza. Es impresionante como el tema de las palabras y todo, cuando uno está limitado y como tú bien dices, no ampliamos nuestra mente quizás a ir conociendo quizás cómo se dice en alemán, cómo se dice en otros idiomas y enlazar y meticulosamente cada palabra. Sí, efectivamente, la mayoría, entonces el 99 está... Si el mismo Dios creó con la palabra, claro, el tema es que en el mitos, el mismo Dios crea con la palabra. Dios dijo, hágase la luz. Entonces, bueno, si la palabra crea, la palabra programa, es un lenguaje de programación, y la palabra puede expandir o limitar. Entonces, esa famosa frase que el límite de mi realidad es el límite de mi diccionario, ¿no? De alguna manera. Entonces, si uno no, las canciones de música hoy en día tienen menos... O sea, es destructiva, diría, la poesía que llevan, ¿no es cierto? Claro. Entonces, son todos programas. Cuando uno en la película Matrix ve al agente Smith, después en la vida real se queda esperando que aparezca un hombre de traje y asocia a la agente Smith con la burocracia. No, la agente Smith representa el mensaje que tiene todo lo que vos consumís. El agente Smith es Netflix, el agente Smith es tu diccionario, el agente Smith es el sistema educativo, el agente, ¿no es cierto? Entonces, justamente el lenguaje es el agente Smith. Wow, es tu límite. Es tu límite de creación. Bueno, como dice doctor Bruce Lipton, el biólogo celular, dice, Matrix no es una película, es un documental. Sí, me encanta. Pero es una idea tan antigua como la propia caverna de Platón o la Galaxia de Sumerio, ¿no? Sí, totalmente. Y estamos hablando de estas programaciones a la masa, ¿cierto? A la mayoría de las personas. ¿Quiénes son entonces estas personas? ¿Quiénes son estos que crean esta... ¿Quiénes, por así decirlo, quienes dominan? Bueno, son iguales que nosotros, solamente que lo único que lo diferencian es el acceso a la información y la educación que tienen. No dejan de ser seres humanos en términos biológicos, pero en términos, si se quiere, de sabiduría y de información, no solamente tienen acceso a una información distinta, sino que encima se han encargado de lo principal, darnos al resto la información limitante. Y ellos no tienen información limitante como la nuestra. Sin embargo, nosotros tenemos la capacidad de salirnos de la información. O sea, realmente esa cuestión de liberación comienza con la información, que es algo que obviamente es una palabra que no tiene partícula, no tiene eje de coordenadas, no tiene materia, que es la información. O sea, no sabemos que la información, nadie puede decirte, toma, acá está la información, ¿no? En el sentido, uno podría decir es un libro, pero el libro no lo es la información, es lo que está escrito. Bueno, sí, pero depende de la letra, depende del lenguaje, depende, ¿no? No es lo mismo escribir en hebreo, en sumerio, en acadio, en inglés, en castellano, ¿no? En el propio alemán. Lo importante es que tenemos acceso a información que no hace mucho tiempo atrás era así propia y exclusivamente de un grupo de personas que celosamente guardaban ese conocimiento y mataban incluso a cualquiera que se atreviera a pensar diferente. Buscar, a pensar diferente o a buscar esa información. Entonces, el tema es que, como te digo, hoy en día nosotros tenemos acceso a información de gnóstica, porque sí, la educación obviamente cambió mucho, ¿no? Más allá de que sigue estando un poco regida por el régimen jesuita prusiano, hoy en día se abrió mucho y bueno, tiene también sus ventajas, lógico. Pero una vez que vos encontrás tu profesión o tu vocación, de lo que realmente te conectás con lo que viniste a hacer y te sentís satisfecho en la vocación que practicás día a día, después tenés que seguir escalonando la información en cuanto a tratar de acceder a cosas que te terminen conectando más con la divinidad. O sea, es el siguiente paso, ese es el human, ¿no? O sea, se suele decir que human tiene justamente el H-U-E de hue, que en inglés es el hue wheel, la rueda de colores. Nosotros somos humanos porque tenemos 7 chakras que son los 7 colores, ¿no? O sea, justamente el rojo, que refiere al infierno, porque es el chakra raíz, y el violeta, que es el chakra corona, de alguna manera, que es la divinidad. Por eso el violeta se utiliza mucho en las ceremonias religiosas. Después en el medio tenemos el verde, el naranja, el azul, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estamos de alguna manera gobernados por reptilianos. ¿En qué sentido? ¿Existen reptilianos? No. Lo que existe es el cerebro reptil que se rige por las acciones básicas de supervivencia. Entonces, cuando a vos te dicen que te controlan los reptilianos, simbólicamente la gente se piensa que un reptiliano caminando ahí afuera y no se da cuenta que está siendo gobernado por el sexo, la comida,
¿entendés? Las emociones Claro. no del bajo astral, sino las emociones del bajo astral. ¿En qué sentido? Que van al chakra raíz, a donde está el sexo. Por eso el reggaetón, ¿dónde te choca? ¿Te choca acá? No, acá te choca la música clásica. Claro. Pero Claro. la música de tambor, de ritual o demás, va a donde acá, a la panza, ¿no? Un Podemos poquito más decir que es abajo. como lo más primitivo del ser humano, ¿no? Yo diría lo básico, lo Ok. básico. O sea, nosotros encarnamos con un cuerpo biológico que ya por suerte tiene asignadas unas tareas de programación básica en el cual nosotros nos despreocupamos. Nadie se pone a pensar en la respiración. Ahora, cuando vos te pones a pensar en la respiración, podés hasta salir del cuerpo, porque la respiración es el motor y la energía principal de este avatar, es la respiración. Por eso todas las técnicas de meditación o de salidas corporales comienzan con la respiración. Porque Es justamente es el espíritu, es el inspirar, ¿no? El espíritu es, la palabra es pi, es el espiral que desciende. Claro, es el espiral que desciende en la kundalini, que encarna, se maneja con los 7 chakras y demás. Entonces, esta idea reptil, ¿cuál es? Supuestamente el cerebro reptiliano, que no hay ningún cerebro reptiliano como tal, porque yo te saco acá el cerebro reptiliano y no tiene la firma del reptil. Claro. Pero se entiende a lo que vamos, es que a vos el sistema te hace arrastrarte por tu comida. Te hace pedirle al sistema que te dé de comer, te hace pedirle al sistema que te dé seguridad, te hace arrastrarte y pedirle por tu seguridad y tu alimento, no por tu libertad, sino que vos lo que querés es comodidad, seguridad y alimento. Y para eso te dice, yo te lo doy, pero te vas a mantener bajo. Vas a tener que consumir sexo, vas a tener que consumir droga, vas a tener que consumir alcohol, vas a tener que entretenerte, no vas a tener que nunca pensar, nunca te vas a tener que ir elevando. Entonces nosotros tenemos un cuerpo que es animal en el contexto biológico, compartimos obviamente estructuralmente con el resto de las especies en este mundo, pero después tenemos el humano, tenemos el animal, tenemos el humano, que es aquel que se da cuenta, que tiene el poder de la visualización, de la telepatía, la telequinesis, la intuición, la percepción ampliada, la conciencia expandida. Eso ya empieza a ser el human, el que empieza a activar esos chakras. Exacto. Y luego se dice que el objetivo de alguna manera es volverse un ser divino en el que cuando te llegue el momento de desencarnar, prácticamente al mejor estilo chamánico lo hagas incluso a voluntad propia, ¿no? Y te despidas y vuelvas en el momento en el que quieras. A la fuente. Claro, totalmente. Y en eso de desencarnar, de trascender a la otra vida, si uno no está pendiente de eso, por lo que has visto, por lo que has escuchado, ¿cierto? Yo he escuchado mucho eso. Te devuelven, ¿cierto? Uno reencarna aquí en esta tierra, o eso es lo que se dice. Bueno, la idea es salir como de esta Matrix, de esta simulación. Mira, yo no estoy tan de acuerdo en eso, en este sentido. Lo tengo escuchado, obviamente. Sí. O sea, por ejemplo, si uno lee el bardo budista, ¿no? Y esta idea de que justamente también el engaño de la luz, que te dicen, no tenés que ir a la luz, tenés que darte la vuelta. Pero eso es el mismo relato de siempre. O sea, la gran pregunta es, ¿somos ángeles caídos o somos ángeles descendidos? O sea, el ángel caído es aquel que tal vez sí vuelve, no por voluntad propia, sino por deseo incumplido. Por eso el desapego es una de las grandes prácticas en esta vida, que no es deshacerte de todo lo material, sino que cuando lo material desaparece, cuando lo material deja de pertenecerse y se va de tu realidad, no te afecte. ¿Me explico? Entiendo. O sea, vos podés durante el proceso hacer uso de la materia pero no estar apegado significa, mañana, no sé, por decirte, no tengo más mi auto. ¿Me va a agarrar un problema en el hígado porque siento que me afectó económicamente? ¿Me va a agarrar un dolor en el estómago porque siento que no puedo digerir, que me lo robaron o se lo tuve que dar a mi mujer porque me divorcié? No sé, te estoy dando ejemplo de la vida mundana y cotidiana porque de eso se trata. Entonces, el tema es, el apego viene desde ese lado, ¿no es cierto? O sea, el apego material es el día que yo no lo tengo, o el día que yo me lo tengo que descartar para hacerle un bien a otro. ¿Lo puedo hacer? O me tiene, ¿no? Entonces muchas veces se dice que en el momento de desencarnar hay mucha gente que termina regresando por el apego material.
No porque alguien te engaña, te empuja y vos Te no entiendo. fuiste capaz. No, porque eso también pareciera a veces ser siempre pateando la pelota afuera, ¿viste? No me quiero hacer cargo de que en realidad Es un era buen un punto. materialista de mierda, y en el cual hasta incluso viéndome en el astral dije quiero volver porque no, yo tengo que seguir usando Claro, mi necesito mi auto, ¿no auto, es sí. cierto? Sí, sí, sí. Claro, y claro, no, pero la culpa es que me empujaron porque los demonios, ¿entendés? Claro. O sea, al final, y volvemos un poco al inicio, que es lo que tú decías, todo parte por uno. Es No, todo desde totalmente, uno, exacto. totalmente. Entonces, claro, entonces puesta la otra lectura, que en lugar de ser ese ángel caído, recuerden que ángel significa ángulo, ángel, y hace alusión a la luz. En lugar de ser esa luz que encarna porque nos quedamos apegados, elegimos encarnar. ¿Por qué? Porque de alguna manera decidimos venir a cumplir un propósito. Claro. ¿No? Y bueno, uno incluso podría decir, bueno, pero venir a cumplir el propósito no es un apego al propósito, no es un apego bueno, ahí ya hay distintas lecturas. Yo creo que en este contexto estamos hablando de si uno baja por amor, vamos a decirlo así, o baja por deseo, ¿no es cierto? Claro. El tema es la voluntad. El tema es la fuerza de voluntad y el hecho de, sí, yo puedo ir a morir a una guerra por voluntad realmente, o me comí el verso y después me terminé enterando que estaba luchando para unos petroleros Claro. que querían petróleo en Afganistán. No lo sé, te estoy dando ejemplos muy, muy, muy mundanos. Sí, El sí, tema es que sí es una discusión y es un tema filosófico desde que el ser humano está con conciencia en este mundo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy acá? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y obviamente, bueno, hay varios ejercicios con respecto a estar en ese estado de desencarnación, porque tal vez claro, uno intenta a veces la desencarnación, intenta mezclarla con el modelo heliocéntrico, en el sentido de que así como uno puede ir con una nave a Marte, y entonces yo puedo ir con el alma a Marte. Y capaz que esto es todo lo que hay, capaz que esta es la mejor experiencia y la única forma de experimentarnos. Claro. Y entonces, sí, posible. bueno, puedo estar desencarnado, pero puedo esperar antes de volver a bajar, o tal vez no tengo a dónde ir a hacer otra experiencia material para seguir creciendo, ¿no es cierto? No lo sabemos. Entonces, desde ahí también viene un poco la movida. El otro día charlé acerca de eso, hay un gran documental en Netflix que se llama, porque cada tanto me gusta mencionarlo con esa ambigüedad, ¿no? O sea, vos en Netflix podés ver una película de mierda o podés ver algo que te sirva. Y cómo se llama, cómo enfrentar a la muerte, creo que se llama el documental. Okay. Y el último capítulo es sobre reencarnaciones con estos niños que recuerdan y empiezan a hablar con sus padres y dan nombres, locaciones, fechas y que se corresponden con la vida presente, que está muy bueno. Yo eso lo había leído hace mucho tiempo y en este documental está actualizado, siguiendo los estudios de una universidad norteamericana que lleva como unos 25 años haciendo registro de estos niños, y la verdad que es increíble. Y ahí tenés, bueno, una evidencia de dónde agarrarte, no lo puedo poner como una prueba definitiva, pero tenés una evidencia de dónde agarrarte. Iru, y si hablamos entonces, podemos compartir de que el apego material quizás excesivo, sí es quizás negativo para el ser humano, pero ¿qué pasaría en el caso entonces de el apego hacia las personas, hacia los seres vivos, hacia una mascota, hacia tu pareja? ¿Eso excesivo será algo parecido o crees que estamos en un plano diferente? No, por eso te lo digo, o sea, ese es el mito del Buda. O sea, nosotros cuando interpretamos al Cristo, al Buda y al Shiva, ¿no? El Shiva es el que puede destruir para volver a crear. El Cristo es aquel que en la propia vida puede volver a renacer, ¿no? Cuántas veces uno tiene que destruir una relación de pareja, una relación laboral, una relación de amistad porque te está haciendo mal. Entonces tenés que volver tenés que destruirla para volver a iniciar una nueva. A veces las situaciones psicológicas llegan a tal nivel que tenés que renacer. Y mucha gente tiende a veces a decir, bueno, me tengo que ir de mi ciudad porque la verdad que hice tantas cosas en las cuales no estoy ya más de acuerdo que no puedo seguir viviendo aquí, tengo que ir a encarar una nueva vida, se dice, ¿no? Y entonces comienza una nueva vida. Eso es lo que hace el Cristo. El Cristo tiene la propiedad y la energía de renacer, ¿no? De resucitar. Exacto. Y volver a ser uno nuevo. Y después, obviamente, el Buda es aquel que, ¿no? Gautama era un príncipe, rodeado de riquezas y de materialidad, vivía dentro de un palacio, básicamente. Sin embargo, decide salirse
e ir a vivir en la austeridad absoluta. O sea, despojarse de toda la materia. Pero después vuelve a su palacio. Entonces, acá el tema, volvemos a lo mismo, ¿no? Se trata de, hay que experimentar el mundo material, hay que experimentar el mundo espiritual, pero en definitiva se trata de encontrar el balance y sobre todo de sentirse uno y ponerse, digamos, en evaluación de cuánto te afecta lo material y cuánto te afecta lo espiritual, porque recordemos que dentro de lo que es los desórdenes psíquicos, uno de los más grandes desórdenes psíquicos que pueden llevar a la destrucción es el delirio místico y el ego espiritual, ¿no? El sentirse que estás por encima de todo y que sos el maestro de los maestros, el Buda del budismo. O sea, el ego espiritual es muy heavy, de desarrollar en la vida, ¿no? Te puede llevar a extremos muy peligrosos como un delirio místico. Y obviamente un ateo materialista aférrimo también tiende a la destrucción, ¿no? No, totalmente, Iru. O sea, estoy en la misma, concuerdo contigo con la mayoría de los puntos, porque obviamente, o quizás con todos, obvio, porque al final es lo que mata al ser humano. Y ese equilibrio quizás que necesita, o ese camino hacia avanzar, tanto espiritualmente como aprender a controlar todo lo que nos rodea, es el camino que debe sí o sí tomar el ser humano a futuro. Y quizás cada uno de los exponentes, como tú mencionabas hace un momento, de que como estamos en esa época de mucha información y que a la vez también tenemos información que puede distraernos, pero también que nos puede ayudar, gracias a esos exponentes va a hacer de que la persona hoy día tenga, ¿sabes qué? Sí, es verdad, hoy día me dedico un poco a ayudarme internamente, a trascender un poco dentro de lo que se puede, dentro de los límites naturales, pero uno quizás es el que se pone ese límite. Bueno, es que los límites a veces son buenos, ¿no? O sea, eso es Saturno, ¿no? Justamente el límite. Los anillos de Saturno son los que nos ponen el límite. El tiempo es un gran límite. Si nosotros fuésemos eternos en términos materiales, ¿te levantás mañana para mejorarte? ¿Te levantás mañana para terminar tu casa? ¿Te levantás mañana para terminar y si tengo todo el tiempo de la eternidad? Es cierto. Entonces, el primer límite que creo que esta matriz tiene y me parece excelente, más allá del dolor que puede causar emocional, es el tiempo. El tiempo todo lo pone en su lugar, ¿no es cierto? Por eso se dice, en realidad, simbólicamente se dice que Satán, el diablo, no, pero Satán es el dueño de este mundo. Porque es Saturno el dueño del mundo material. El único que puede hacer que las cosas crezcan y mueran, entre comillas, es ese tiempo conceptual, el cual no se puede curvar, por lo tanto la relatividad del Einstein todavía la están esperando. Pero digo, el dios de este mundo es Satán, sí, es el dios material. ¿Por qué? Es el 666. ¿Por qué? Porque 24 horas son 2 más 4, 6. 60 minutos, 6. 60 segundos, 6. El tiempo es el 666. Wow, es el Saturno, es el Satán, es el carbono, porque el carbono se deteriora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si lo tomás desde ese lado, sí. Si lo tomás pensando que es un tipo rojo, ¿por qué es rojo ahí? Por el chakra raíz, justamente, porque es lo que está más hacia abajo. Y el cielo y los ángeles son celeste porque está más hacia arriba. Es cierto. Y todo lo que representa la cabeza es el cielo, todo lo que representa los pies es el infierno, entre comillas. Entonces, si vos no lees los mitos, no los lees en clave, digamos, astrológica y sincrética, te perdés, te quedás esperando el mundo material, te quedás esperando ese Satán con el tridente y los cuernos, te quedás esperando el Jesús que venga a multiplicarte los panes, pero claro, si lo tomás en términos gnósticos, puntualmente católicos, si Jesús representa al sol en esa lectura, porque en otras Jesús representa a nosotros mismos, rodeado de las 12 constelaciones, que de alguna manera, por eso la astrología tiene tanta importancia dentro de toda esta orientación, pero digamos, en ese contexto católico, de esa historia, no es que Jesús caminó sobre el agua, es el reflejo del sol, que cuando multiplica los panes, porque obviamente el sol hace crecer el trigo, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces todo tiene una clave astroteológica, astronóstica, si se quiere, y entonces ahí se empieza no solamente a entender el mitos, sino a interpretarlo para utilizarlo uno mismo, que es lo más importante, ¿no? Claro, no, totalmente cierto, Iru. Bueno, la verdad es que, mira, estas conversaciones son las que me encantan, estas que son más filosóficas, estas las que se puede dar
una dinámica impresionante, exquisita, maravillosa, ¿cierto? Y con invitados como tú, que son los que de verdad amplían la mente. Yo creo que eso es lo importante. Son los que hace de que una persona, como bien lo mencionamos varias veces ahora, pueda estar mirando hacia un contenido y diga, wow, sí, efectivamente, eso me hace sentido. Como mencionaste, todo lo que uno puede ir analizando, ya sea la Biblia, ya sea el Corán, ya sea otras creencias, ¿cierto?, de distintos lados del mundo, pero uno, si tiene una sola visión, como tú bien decías, quizás va a esperar a que Jesús venga a multiplicar los panes. Sino que si uno lo toma desde todos los puntos, porque muchas culturas, como tú decías, si el diablo es rojo, pero el chakra de la tierra también se representa con el rojo, y no tenían que ver en cierto sentido, pero tenían un punto específico, creo que es perfecto cuando uno holísticamente abarca toda la información y la concentra, por así decirlo, en un solo mensaje, como bien lo estás haciendo tú, Iro. Mirá, la verdad que es un camino bastante interesante, es muy bonito de transitar. Yo me he nutrido y me sigo nutriendo de, bueno, gente que desconozco, obviamente, porque sigo leyendo o viendo cosas de un Jacobo Grinberg hasta canales que hablan de sincretismo que no los conozco en la vida real, lógicamente, pero también grandes compañeros, ¿no? Como los hermanos Barea, como Rafa Currao, como Dani Márquez y tantos otros. Me he metido mucho en medicina germánica hace muchos años atrás, lo cual me amplió un montón esta idea de tratar de entender las emociones asociadas al cuerpo biológico. Como te dije, la doctrina copernicana era un gran eslabón que me costaba entender por dónde venía, y la Tierra plana me abrió a esa temática. Entonces, el camino es bastante interesante. Ojalá dure mucho tiempo, porque se disfruta mucho ir conociendo cada vez más gente, teniendo acceso cada vez a mayor información. Al final del juego se suele decir que el peón y el rey van a la misma caja. El tema es la información que uno se lleva, ¿no? Entonces, de eso se trata todo este tipo de charlas, de material que, teniendo nuestras diferencias, porque las tenemos incluso entre nuestros compañeros más cercanos, es rico el debate, siempre con respeto. Nosotros tratamos de animar a la gente a que se sumerja, a que realmente cuestione las cosas, en el término como hablábamos al principio, ¿no? Que se anime a buscar respuestas, no a que se las den. Entonces, bueno, desde ese lado es que me encanta lo que hago en NUR para Todos, que es mi canal de YouTube, y me encanta participar en todo este tipo de charlas, maestro, así que las veces que quieras, Martino, querido, contá conmigo. Muchas gracias, Iru. Bueno, justamente eso iba a decir, tu canal estará acá abajo en la descripción, obviamente para que todos vayan, se suscriban y vean el contenido excelente que tiene Iru. Y bueno, todas estas pequeñas trailers, pequeñas cosas que vayamos sacando de acá van a estar en nuestros canales de Instagram, TikTok, de todo lo que se pueda transmitir para que lo vean. Iru, ha sido un verdadero placer. Sé que vamos a estar nuevamente y vamos a hablar mucho más extendido y de varias otras cosas, pero en esta primera conversación, en esta vez que nos conocimos, ha sido un verdadero placer estar contigo, de verdad. Muchas gracias, maestro, y nada, nos vemos en la próxima. Por supuesto que sí. Te dejo con un pequeño mensaje, por favor, para nuestra audiencia. Dale. Desde tu parte, desde un resumen de todo lo que hemos hablado y algo que les pueda ayudar a todos. Siempre me gusta retirarme haciendo uso de algunas frases célebres de mucha gente que he leído por ahí, ¿no? Muchas veces me repito porque es difícil hoy en día encontrar grandes frases, pero a mí me gustan estos contextos, me gusta mucho la de George Orwell, que dice que la obligación de un ser inteligente es revisar lo obvio. Así que fíjense si las cosas que nos cuentan realmente son como nos cuentan, ¿no? De ahí te la uno siempre la de Mark Twain. Es más fácil engañar a la gente que demostrarle que ha sido engañada. Así que también hagamos el mea culpa, y todos hemos sido engañados. Y tal vez el engaño más grande es el de una tierra esférica girando alrededor del sol, que te propone que sos una mota de polvo en el espacio sin significado, importancia ni propósito. Maravilloso. Señoras y señores, con ustedes el gran Iru Landucci, que nos veremos en un futuro. Muchas gracias a todos por ver. Suscríbanse, compartan, like, si les gusta este contenido, obviamente. Y nos vemos en la próxima. Iru, un abrazo grande, nos vemos. Saludos. Chau, chau. chau.